Bienvenidos al Simposio Humanístico, donde las humanidades, las ciencias y los polímatas tienen su lugar. Yo soy Fer y en este tema abordaremos un tema interesante de la antigua Grecia. Es tendencia ahorita a la gran película de la Odisea de Christopher Nolan. Si no la has visto, te pido por favor que pares mi video y corras directamente al cine antes de que la quiten. Es una película que, a pesar de todas las licencias que se tomaron para la adaptación, realmente cumple con lo que prometió. Algo que te voy a dejar como dato con respecto a la película es que Ulises tiene una característica distinta adaptada a los tiempos modernos. Ulises muestra una visión muy particular con respecto a la guerra, la devastación y la desolación que deja, muy distinta a la que se muestra en los poemas homéricos. No obstante, como la mayoría de creadores de contenido están hablando sobre la trama de la Odisea y la película como tal, a mí me gustaría hablarte como tal de Homero. Empecemos con una pregunta interesante con respecto a Homero. ¿Homero existió? Sí, dependiendo de lo que entendamos por Homero y dependiendo también de lo que entendamos por existir. Hay ciertas pautas que tenemos que tener en cuenta al hablar de este poeta. Primer punto a tratar, Homero como poeta precisamente. En el canto octavo de la Odisea aparece un personaje muy interesante llamado Demódoco. Demódoco es un aedo que canta con una cítara, un instrumento de cuerda, para ganarse la vida. En ese momento, Odiseo, o Ulises para los romanos, se encuentra en el país de los feacios. Al escuchar la conmovedora historia del aedo, Ulises rompe en llanto. Demódoco, como ya te he mencionado, era ciego, y esta es una característica que ciertos estudiosos no han perdido de vista. Una curiosidad muy importante es que el significado del nombre propio Homero sería el que no ve, sí, es decir, el que está ciego. Algunos académicos han propuesto que Homero está haciendo alusión a sí mismo a través del personaje de Demódoco. Quienes han defendido esta hipótesis y a su vez teniendo en cuenta otros parámetros para admitirlo, tienden mucho a admitir que Homero existió como tal, como personaje. Ahora bien, contraria a esta opinión, se han presentado otros académicos que han presentado sus teorías con respecto a que, debido a que la Ilíada y la Odisea no fueron presentadas por escrito en un inicio, sino que se transmitieron por tradición oral durante mucho tiempo, Homero pudo haber sido un grupo de poetas y cantantes que se ganaban la vida llevando historias a los distintos pueblos a manera de tradición. Imagínate que vives en las islas griegas, sin redes sociales, sin TikTok, sin Instagram, sin YouTube, y no tienes manera de enterarte de qué es lo que se vive en otros lugares. Los rapsodas eran aquellos que llevaban de lugar en lugar las tradiciones importantes de la cultura. Esto es muy similar a la forma en la que los juglares llevaron las historias en la Edad Media. El cantar de Roldán, el cantar de Miocid, el cantar de Roncesvalles, fueron historias que realmente se pusieron por escrito mucho tiempo después de que fueron inventadas. Definitivamente, la cuestión de si Homero fue una sola persona o si fue un grupo de poetas es realmente complicada. Otra cosa que hay que tomar en cuenta al hablar de Homero es el tema del mundo en el que vivió. Así es, el tiempo y el espacio. Ciertos estudiosos de la antigua Grecia han nombrado a un periodo que comienza en el 800 a.C. como el periodo homérico. De ser cierto el nombre, esto nos haría pensar que Homero existió en esa época. Sin embargo, se presentan otros problemas en esta afirmación. La Ilíada y la Odisea, aunque no son libros ilustrados y aunque fueron puestos por escrito muchísimo tiempo después de su invención, muestran reminiscencias de distintas épocas de la antigua Grecia. Se presentan ciertas vasijas o indumentarias de los héroes que constituyen reminiscencias micénicas. Aquí está lo interesante, el periodo micénico es muy diferente en comparación con el periodo homérico del que se habla. Por esta razón, algunos historiadores proponen llamarle periodo oscuro y no periodo homérico. Esto nos deja con demasiadas dudas. ¿Cuándo existió Homero? ¿Y por qué la Ilíada y la Odisea están plagadas de anacronismos? Te lo explico. No se trata de anacronismos. La Ilíada y la Odisea no fueron planeadas como las conocemos realmente. Estas invenciones se fueron construyendo de poquito en poquito. El término rapsoda, que ya te mencionaba anteriormente, etimológicamente significa el que cose cantos. Así es, el que le añade, el que compone, el que le mete más, el que le mete más rating, por así decirlo. Es una cuestión complicada. Los poemas homéricos, como se transmitieron de forma oral, se transmitían con lo que cada poeta, cada cantante le metía de su cosecha. Ahora bien, ¿cuándo fue que los poemas homéricos se pusieron por escrito como para ya poderlos leer en libros? Eso fue en Alejandría, siglo IV antes de Cristo. Estudiosos de la Biblioteca de Alejandría, como Aristarco de Samotracia, Calímaco, Eratóstenes del Cirene y Apolonio de Rodas, se dedicaron a estudiar con profundidad los poemas homéricos. Y aquí va una nota importante que te doy. Ellos, en pleno siglo IV antes de nuestra era, muy alejados de nuestra realidad, tenían estas mismas dudas que nosotros estamos presentando en este momento. ¿Cómo es eso posible? Otro punto importante que tenemos que plantear es el de Homero y la historia. En la Ilíada y la Odisea se habla de una guerra que se presentó en el terreno troyano, es decir, cerca del Helesponto, el mar de Mármara, la península de Anatolia, la actual Turquía. Entrar en este terreno también es muy complicado. El arqueólogo Heinrich Schliemann tuvo el sueño desde niño de encontrar Troya, las ruinas de Troya. Leía y leía y leía la Ilíada de día y noche pretendiendo encontrar las ruinas de Troya y parece ser que sí las encontró.
Y no solo encontró las ruinas de Troya, encontró un casco de Agamenón. Pero detalle, ¿cuál era la Troya que encontró Heinrich Schliemann? Resulta que en esos descubrimientos arqueológicos del siglo XIX no se descubrió solamente una Troya, se descubrieron varias Troyas. Pero ¿cuál era la Troya de los poemas homéricos? ¿Cuál era la Troya que cuadraba con las reminiscencias y todo el mundo que Homero te describe? Varios académicos sostienen que ninguna de las Troyas descubiertas es la Troya de los poemas homéricos. ¡Dios mío! Hablar de Homero es una cuestión interesante porque de entrada tienes que admitir que no sabes nada con respecto a Homero. Y tal vez la importancia no esté en descubrir si Homero existió, si no existió, sino en apreciar los detalles que tenemos con respecto a la Ilíada y la Odisea y reinventarlas también, como se ha manifestado en estas adaptaciones cinematográficas que se han realizado. La película de la Odisea, como te mencionaba, realmente cumple su objetivo. A decir verdad, yo lo veía muy complicado. Si hablamos de Troya, la adaptación de la Ilíada realmente era un proyecto mucho más sencillo. Ten en cuenta que la Ilíada se representa en un solo lugar, es decir, Troya. Sin embargo, al hablar de la Odisea, es un reto representar todas las aventuras. La isla de los cíclopes, el país de los lestrigones, la isla de Circe, Escila y Caribdis. Es una locura. La Odisea, al ser un clásico, despierta mucha curiosidad aún en nuestros tiempos y se lee desde distintas perspectivas. Grupos esotéricos han propuesto la lectura de la Odisea como un viaje iniciático de tu propia alma. Dante Alighieri, precursor del Renacimiento, reinterpretó la epopeya a su manera. La Divina Comedia es realmente un viaje, pero un viaje de la misma alma. Otra pregunta interesante es, ¿por qué la Ilíada y la Odisea son del mismo autor? ¿Cómo saben eso? Si realmente existen dudas con respecto a si Homero existió, si Homero fueron varios poetas, ¿cómo es que saben que la Ilíada y la Odisea son del mismo autor? El poema de la Teogonía, por ejemplo, se atribuye al poeta Hesiodo, no a Homero. ¿Cómo es que se saben estas cosas? Se requieren análisis filológicos muy complejos para determinar estas cuestiones. Los estudiosos de Alejandría que te mencionaba fueron quienes fijaron los textos como tal y aparte analizaron las características y compararon el uno con el otro. Te dejo un dato interesante del estudioso Calímaco. Calímaco propone que la diferencia de carácter entre la Ilíada y la Odisea se define por una cuestión de edad en Homero. Es decir, la Ilíada habla de guerra, quién se va a pelear con quién va a matar a quién, ahora quién le responde los golpes a esta persona. La Ilíada habla de muchas batallas. ¿A quién le llaman la atención las batallas y la guerra? Normalmente es a los niños, a los jóvenes. En cuanto a la Odisea, Calímaco interpreta que Homero la compuso en una etapa más tardía de su vida, cuando ya se encontraba en la vejez. Si te das cuenta, las personas cuando ya están en una edad adulta prefieren la estabilidad y la tranquilidad. Ulises vive aventuras de forma involuntaria, aunque para muchos pueden resultar atractivas, él no quería vivirlas, lo único que quería era regresar a su casa. Con este termino este video sobre Homero, espero que te haya gustado. Si deseas que siga subiendo contenido sobre historia, filosofía, literatura, ciencias sociales, déjate un like en este video, compártelo a tus amigos y nos vemos en el siguiente video. Y por cierto, si te quedaste con ganas de escuchar cómo suena el principio de la Odisea en lengua griega, aquí te la recito. Andra moyenepe musa, politropon malapola plancte, epeitroies hieron tolietron eperse, polon dantroponide nastea, kaino necno, polad hogen ponto patenalgea hos catatimon, arnimenos gen tep sigen, kainoston etairon.